La mañana del 14 de agosto llegó a San Miguel de Horcasitas, como todas las demás. Con ese sol que raja la tierra, con el viento seco que levanta la poeira de los caminos y con el silencio pesado que solo se rompe con el relincho lejano de algún caballo. Don Mateo Alvarado se levantó antes del amanecer, como llevaba haciendo durante más de 60 años. Sus manos curtidas, marcadas por décadas de trabajo con el arrello y la cuerda, temblaban apenas mientras preparaba el café en una olla vieja. La casa era pequeña, de adobe agrietado, con un techo que dejaba pasar el frío en las noches y el calor en las tardes, pero era suya, y eso le bastaba. Afuera, amarrado bajo el único árbol que daba sombra, estaba Relámpago, un caballo colorado, con manchas blancas en las patas y una mirada que parecía entender cada palabra que don Mateo le decía. No era un animal joven, tampoco de raza pura, pero era leal. Y para un vaqueiro como Mateo, eso valía más que cualquier certificado. «Buenos días, viejo amigo», murmuró Mateo acariciando el cuello del animal mientras le daba un poco de maíz. «Hoy hay que ir hasta el rancho de don Esteban. Dicen que necesitan ayuda con el ganado». Relámpago resopló, moviendo la cabeza como si estuviera de acuerdo. Don Mateo no tenía mucho. Su esposa, Refugio, había muerto hacía 3 años. Cáncer. Se la llevó rápido, sin darle tiempo ni de despedirse bien. No tuvieron hijos. Refugio no pudo. Y aunque al principio eso les dolió, con los años aprendieron que el amor no necesita hijos para ser completo. Se tuvieron el uno al otro, y eso fue suficiente. La facenda que alguna vez trabajaron juntos se perdió cuando él enfermó de neumonía y estuvo 3 meses sin poder levantarse de la cama. Las deudas se acumularon, los acreedores no tuvieron piedad. Y un día, hombres con papeles y caras duras llegaron y se llevaron todo. La tierra, el ganado, hasta las herramientas que habían pertenecido al padre de Mateo. Lo único que le quedó fue esa casita al borde del pueblo, su fe en Dios, su honra intacta y Relámpago. Pero Mateo no era de los que se quejan, nunca lo fue. Cada mañana se ponía su chapéu de ala ancha, ese que ya tenía más arreglos que tela original, montaba a Relámpago y salía a buscar trabajo. A veces conseguía algo en los ranchos cercanos, arreglar cercas, arrear ganado, domar algún potro rebelde. Otras veces volvía con las manos vacías y el estómago gruñendo, pero nunca perdía ese olar firme, esa dignidad que llevaba clavada en el pecho como una medalla invisible. La gente del pueblo lo respetaba, no por lo que tenía, sino por lo que era. Mateo era de esos hombres que cuando prometen algo, lo cumplen. De los que no hablan de más, pero cuando abren la boca, dicen la verdad. De los que ayudan aunque no les sobre nada. Doña Carmen, la dueña de la tienda, más de una vez le había dado fiado cuando él no tenía ni para 1 kilo de frijoles. «No se preocupe, don Mateo, usted me paga cuando pueda. Yo sé que su palabra vale». Y Mateo siempre pagaba. Aunque tuviera que ayunar un día, aunque tuviera que caminar horas bajo el sol para conseguir un trabajo de mediodía, pero pagaba. Esa mañana, mientras ensillaba a Relámpago con cuidado, revisando cada correa del arrello como si fuera la primera vez, sintió un peso extraño en el pecho, como si algo en el aire le estuviera avisando que ese día no sería como los demás. Montó despacio, con ese dolor en la espalda que ya era su compañero de todas las mañanas, y empezó a cabalgar por la estrada polvorienta hacia el rancho de don Esteban. El viento le golpeaba la cara, trayendo ese olor a tierra seca, a mezquite, a vida dura pero honesta. A mitad del camino, Relámpago movió las orejas hacia adelante, nervioso. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Mateo, entornando los ojos bajo el sol, y entonces lo vio. A unos metros del camino, medio escondida entre los matorrales, había una camioneta vieja con el cofre abierto y humo saliendo del motor. Y junto a ella, un hombre joven, de unos 30 años, con la camisa empapada de sudor, agitaba los brazos pidiendo ayuda. Mateo no lo dudó ni un segundo. Jaló las riendas y se acercó. Lo que no sabía es que ese momento iba a cambiar su vida para siempre. Mateo desmontó con cuidado, sintiendo cómo las rodillas le crujían al tocar el suelo. El hombre joven corrió hacia él con la desesperación pintada en la cara. «Señor, por favor, necesito ayuda», gritó, con la voz quebrada. «Mi esposa, ella está muy mal». Mateo caminó hacia la camioneta
y lo que vio le apretó el corazón. En el asiento trasero, una mujer de no más de 25 años estaba recostada, con la piel pálida como la cal, los labios agrietados y la respiración apenas perceptible. Tenía los ojos cerrados y temblaba a pesar del calor infernal que hacía. «¿Qué le pasó?», preguntó Mateo tocando la frente de la muchacha. Ardía en fiebre. «No lo sé», respondió el hombre, con lágrimas en los ojos. «Veníamos de Hermosillo. Íbamos a visitar a mi familia en Cananea. Hace 2 días empezó a sentirse mal, pero pensamos que era el calor. Esta mañana ya no pudo ni levantarse. La camioneta se recalentó aquí en medio de la nada y no tengo señal en el teléfono. No pasa nadie por este camino. No sé qué hacer». El joven se llamaba Ricardo. Su esposa, Lupita. Eran de la ciudad. Eso se notaba en la ropa, en las manos sin callos, en esa mirada perdida de quien no sabe sobrevivir fuera del asfalto. Mateo miró alrededor. Estaban a más de 20 kilómetros del pueblo. El sol ya estaba alto, quemando todo a su paso. Si esa muchacha no recibía ayuda pronto, no iba a durar mucho más. «Súbanla a mi caballo», dijo Mateo con ese tono calmado que solo tienen los hombres que han visto de todo. «Mi casa está a 4 kilómetros. No es mucho, pero tiene sombra, agua fresca y puedo mandar a alguien al pueblo por el doctor». «¿En serio? ¿Haría eso por nosotros?», preguntó Ricardo sin poder creerlo. Mateo lo miró directo a los ojos, con ese olor firme que no necesitaba palabras. «Claro que sí, muchacho. Aquí en el camino uno no deja a nadie tirado. Ándale, no hay tiempo». Entre los dos cargaron a Lupita con cuidado y la montaron en Relámpago. Mateo subió detrás de ella, sosteniéndola contra su pecho para que no se cayera. Ricardo lo seguiría a pie, empujando la camioneta lo más que pudiera para luego buscar ayuda en el pueblo. El trayecto fue eterno. Cada paso de Relámpago parecía una hora. Mateo sentía cómo el cuerpo de la muchacha se enfriaba peligrosamente, cómo su respiración se hacía cada vez más débil. «Aguanta, mija», le susurraba. «Ya casi llegamos. Tú aguanta». Cuando por fin llegaron a la casita de adobe, Mateo la acostó en su propia cama, la única que tenía. Le puso paños de agua fresca en la frente, le dio a beber a cucharaditas, le abrió las ventanas para que corriera el aire. Ricardo llegó media hora después, agotado y desesperado. «Voy al pueblo a buscar al doctor», dijo Mateo, limpiándose el sudor de la cara. «Usted quédese aquí con ella. Hay agua en la tinaja, frijoles en la olla, lo que necesiten». «Señor, no sé cómo agradecerle», murmuró Ricardo con los ojos rojos. «No hay nada que agradecer, hijo. Nomás cuídela bien». Mateo montó de nuevo a Relámpago y salió a galope hacia San Miguel de Horcasitas. Pero cuando llegó a la clínica, el doctor Vargas, un hombre serio de lentes gruesos, le dio la noticia que no quería escuchar. «Don Mateo, yo voy, pero necesito que entienda algo. Esa muchacha tiene una infección severa. Necesita antibióticos de los caros, suero, medicamentos que aquí no tengo. Hay que llevarla a Hermosillo, al hospital. Y eso cuesta dinero. Mucho dinero». Mateo sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cuánto?». «Por lo menos 5,000 pesos. Y eso sin contar el transporte». 5,000 pesos. Para Mateo, eso era una fortuna. No tenía ni 200 en la casa. El doctor lo acompañó de regreso, revisó a Lupita y confirmó lo que temía. Si no recibía atención médica urgente en las próximas horas, no iba a sobrevivir. Esa noche, mientras Ricardo lloraba en silencio junto a su esposa, Mateo salió al patio. Se quedó de pie junto a Relámpago, acariciando su cuello bajo el silencio de la noche, con las estrellas brillando allá arriba como testigos mudos. Y entonces, tomó la decisión más dolorosa de toda su vida. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, don Mateo ya estaba despierto. No había dormido. Toda la noche se la pasó sentado en el patio, con la espalda apoyada contra la pared de adobe, mirando a Relámpago dormir bajo el árbol. Cada recuerdo pasaba por su mente como una película vieja. La primera vez que montó ese caballo, cuando todavía era un potro nervioso que nadie quería. Los años trabajando juntos en la facenda, arriando ganado bajo el sol, cruzando ríos, subiendo cerros. Las veces que Relámpago lo llevó de regreso a casa, cuando él estaba tan cansado,
que apenas podía mantenerse en la silla. La tarde en que Refugio murió, cuando Mateo lloró abrazado al cuello del animal porque no tenía a nadie más. Relámpago no era solo un caballo, era su compañero, su familia, su única forma de ganarse la vida. Pero adentro de esa casa, una muchacha se estaba muriendo. Mateo cerró los ojos, apretó los puños y murmuró una oración. Luego se levantó, se puso el chapéu y caminó hacia el pueblo antes de que le faltara el coraje. A las 8 de la mañana llegó al rancho de don Fermín Ochoa, un ganadero conocido en la región por comprar y vender caballos. Era un hombre duro, de esos que no regalan nada, pero que pagan lo justo cuando algo les interesa. Mateo lo encontró revisando unos becerros en el corral. «Don Fermín, buenos días». El ganadero lo miró de arriba a abajo, sorprendido. «Don Mateo, ¿qué lo trae por acá tan temprano?». Mateo tragó saliva. Las palabras le raspaban la garganta como vidrio. «Vengo a ofrecerle a Relámpago». Don Fermín levantó las cejas, incrédulo. «¿Su caballo? ¿El colorado ese que lo acompaña a todas partes?». «Sí, señor». «¿Y por qué rayos vendería usted a ese animal? Todos saben que es lo único que tiene». Mateo miró al suelo, con ese nudo en el pecho que le impedía respirar bien. «Necesito el dinero». «Es urgente». Don Fermín lo estudió en silencio, entrecerrando los ojos. Conocía a Mateo de toda la vida. Sabía que ese hombre no era de los que piden ni de los que venden lo que aman. Si estaba ahí, era porque no tenía otra salida. «¿Cuánto necesita?». «5,000 pesos». Don Fermín silbó bajito. «Es mucho dinero, don Mateo. Y ese caballo ya no es joven. Tiene que... 12, 13 años. 14. Pero es noble, fuerte, sano. No le ha fallado nunca». El ganadero caminó alrededor del corral, pensando. Finalmente asintió. «Le doy 4,000». Mateo sintió cómo el corazón se le partía en dos. Pero no tenía opción. «Está bien. Tráigalo mañana temprano. Le pago en efectivo». «Lo traigo ahorita». Don Fermín frunció el ceño. «¿Tan urgente es?». «Sí, señor. Es de vida o muerte». Una hora después, Mateo volvió caminando despacio, jalando a Relámpago de las riendas. El caballo caminaba tranquilo, sin saber lo que estaba por pasar. Cada paso era un cuchillo clavándose más hondo en el pecho de Mateo. Cuando llegaron al rancho, don Fermín ya tenía el dinero listo, 4,000 pesos en billetes arrugados. «Aquí tiene, don Mateo. Es un trato justo». Mateo tomó el dinero con manos temblorosas, luego se acercó a Relámpago una última vez. Le acarició el cuello, la frente, le sopló suavemente en el hocico como hacía todas las mañanas. «Perdóname, viejo amigo», susurró con la voz quebrada, «pero una vida humana no se puede dejar ir. Un caballo se puede reemplazar. Una persona no». Relámpago lo miró con esos ojos grandes y oscuros, como si entendiera. Mateo le dio un último beso en la frente, le entregó las riendas a don Fermín y se dio la vuelta rápido, antes de que las lágrimas le ganaran. Salió caminando del rancho, con los bolsillos llenos de dinero y el alma vacía. Esa misma tarde, el doctor Vargas consiguió un transporte y llevó a Lupita al hospital de Hermosillo. Los 4,000 pesos alcanzaron para los medicamentos, el suero, las primeras consultas. Mateo pidió prestados 1,000 pesos más a doña Carmen, prometiendo pagarle en cuanto pudiera. 3 días después, Ricardo volvió a la casita de adobe con buenas noticias. Lupita estaba fuera de peligro. Iba a vivir. «Don Mateo, usted le salvó la vida a mi esposa», dijo el joven con los ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo pagarle. No tengo mucho ahora, pero le juro que voy a volver. Le voy a devolver cada peso. Y voy a hacer algo más por usted, se lo prometo». Mateo asintió con una sonrisa cansada. «No se preocupe, muchacho. Nomás cuiden bien a esa muchacha. Eso es suficiente». Ricardo y Lupita se fueron al día siguiente, rumbo a Cananea. Le dejaron un abrazo, una promesa y un papel con un número de teléfono. Y Mateo se quedó solo. Otra vez. Pero ahora sin Relámpago. Las semanas que siguieron fueron las más duras que don Mateo había vivido en años. Sin Relámpago, no podía llegar a los ranchos lejanos donde a veces conseguía trabajo. Caminar bajo ese sol que partía las piedras era un castigo que su cuerpo de 64 años ya no aguantaba como antes. Las rodillas le dolían, la espalda le ardía
y cada paso le recordaba lo que había perdido. Intentó conseguir trabajo en el pueblo. Barrió la tienda de doña Carmen a cambio de 1 kilo de arroz. Ayudó a don Chepe a cargar costales de maíz por 50 pesos que apenas le alcanzaron para 2 días. Ofreció sus servicios en la herrería, en la carnicería, en cualquier lugar donde lo dejaran entrar. Pero la verdad era clara y dolorosa. Sin caballo, un vaqueiro no es nada. Una tarde, mientras caminaba de regreso a su casa con las manos vacías y el estómago rugiendo, se cruzó con don Fermín en la plaza. El ganadero iba montado en una camioneta nueva, con aire acondicionado y llantas relucientes. «Don Mateo», lo saludó desde la ventana. «¿Cómo le va?» Mateo se quitó el chapéu por respeto. «Ahí vamos, don Fermín. Gracias a Dios. Oiga, quería decirle que ese caballo que me vendió está trabajando de maravilla. Mi hijo lo usa para entrenar a los potros. Es noble, como usted dijo». Mateo sonrió con tristeza. «Me alegra saber que está bien cuidado. Si algún día necesita trabajo, búsqueme. Siempre hay algo que hacer en el rancho». «Se lo agradezco, señor». Pero Mateo sabía la verdad. Ese búsqueme era solo cortesía. Sin caballo, sin herramientas, sin fuerzas, ¿qué iba a hacer en un rancho? Barrer los establos. Los días pasaban lentos, pesados, como ese viento seco que no trae alivio, solo más polvo. Mateo empezó a saltar comidas para que la comida durara más. Dejó de comprar café. Remendó sus botas con pedazos de cuero que encontró en la basura. Y cada noche, sentado en el patio vacío, miraba el árbol donde antes dormía Relámpago y sentía un hueco en el pecho que no se llenaba con nada. Pero nunca se quejó, nunca maldijo su suerte, nunca lamentó haber salvado a Lupita, porque para don Mateo la honra y la dignidad no se medían en lo que uno tiene, sino en lo que uno hace cuando no le queda nada. Una mañana, después de casi un mes sin noticias de Ricardo y Lupita, Mateo decidió que tenía que hacer algo. No podía seguir esperando a que la vida le diera una oportunidad. Tenía que salir a buscarla. Se levantó temprano, se puso su mejor camisa, la única que no tenía agujeros, se acomodó el chapéu y caminó los 7 kilómetros hasta el pueblo vecino, donde cada sábado se hacía una feria grande. Ahí llegaban ganaderos, comerciantes, rancheros de toda la región. Si había un lugar donde conseguir trabajo, era ese. Cuando llegó, la plaza estaba llena de gente. Había puestos de comida, corrales con ganado, hombres negociando caballos y camionetas. El olor a carne asada se mezclaba con el polvo y el estiércol. El ruido era ensordecedor. Mateo caminó entre la multitud, buscando alguna cara conocida, algún ranchero que necesitara un par de manos trabajadoras. Y entonces, junto a uno de los corrales, vio algo que le heló la sangre. Ahí estaba Relámpago, amarrado a un poste, con una silla nueva sobre el lomo, brillante y cara. Y junto a él, un hombre joven de camisa vaquera elegante y botas de piel de víbora, hablando con otros rancheros y presumiendo el caballo como si fuera suyo de toda la vida. Mateo sintió como algo se rompía dentro de él. No era envidia, no era coraje, era dolor puro. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole en las sienes. Relámpago lo vio primero. El caballo levantó las orejas, movió la cabeza y relinchó suavemente, como si lo estuviera llamando. Mateo extendió la mano, queriendo tocarlo, aunque fuera una última vez. Pero antes de que pudiera llegar, una voz áspera lo detuvo en seco. «Oiga, viejo, ¿qué cree que hace?» Mateo volteó. El hombre joven lo miraba con desprecio, con esos ojos fríos de quien cree que el dinero le da derecho a todo. «Yo solo quería saludar al caballo. Es que yo...» «¿Usted qué?», lo interrumpió el tipo, cruzándose de brazos. «Este caballo es mío. ¿O me va a decir que es suyo?» Algunos hombres alrededor empezaron a voltear, curiosos. Mateo bajó la mirada, sintiendo cómo las palabras se le atoraban en la garganta. «No, señor, ya no es mío, pero lo crié desde potro. Solo quería... Pues ya no lo crié. Ahora es mío, y no quiero que lo esté tocando. Así que hágame el favor de largarse». Una risa cruel brotó de uno de los hombres que estaba cerca. «Espera, espera. ¿Tú eres el vaqueiro que vendió su único caballo?» Mateo sintió cómo la sangre se le subía a la cara.
Otro hombre soltó una carcajada. Es cierto, don Fermín nos contó. Este es el que vendió su herramienta de trabajo. ¿Qué clase de vaqueiro hace eso? El dueño de Relámpago sonrió con malicia. Ah, ya entiendo. Eres el inútil que se quedó sin nada. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a rogarme que te lo venda de vuelta? No, señor, murmuró Mateo, apretando los puños. Solo venía buscando trabajo. ¿Trabajo? Se burló el hombre, mirándolo de arriba abajo. ¿Un vaqueiro sin caballo? ¿Y qué vas a hacer, viejo? ¿Arrear el ganado a pie? Las risas estallaron alrededor, crueles, filosas como navajas. Mateo sintió cómo el mundo se le cerraba encima. Y lo peor de todo fue cuando Relámpago intentó acercarse a él y el hombre jaló las riendas con fuerza, haciéndolo retroceder. ¡Quieto!, le gritó al animal. Este viejo ya no es nada tuyo. Entonces el tipo se volteó hacia Mateo con una sonrisa envenenada. Lárgate de aquí y no vuelvas a acercarte a mi caballo. ¿Entendiste? Mateo asintió despacio, con la cabeza gacha, sintiendo cómo cada mirada, cada risa, cada palabra lo aplastaba contra el suelo. Se dio la vuelta y empezó a caminar entre la multitud. Las risas lo siguieron como sombras. Ahí va el vaqueiro sin caballo, el que se quedó sin nada. Pobre viejo. Mateo salió de la feria con el alma hecha pedazos, con la dignidad pisoteada, con el corazón sangrando. Y mientras caminaba de regreso a su casa bajo ese sol que no perdona, una sola pregunta le martillaba la cabeza. ¿Había valido la pena? Don Mateo llegó a su casa cuando el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rojo, como si la tierra misma estuviera ardiendo. Cada paso de ese camino de 7 kilómetros había sido una tortura, no solo por el cansancio, no solo por el hambre que le retorcía el estómago, sino por las palabras. Esas malditas palabras que seguían rebotando en su cabeza como balas perdidas. El vaqueiro sin caballo, el inútil que se quedó sin nada. Pobre viejo. Se sentó en el patio con la espalda contra la pared de adobe y por primera vez en muchos años sintió que ya no podía más. No lloró. Los hombres como don Mateo no lloran fácil, pero algo dentro de él se quebró esa tarde. Algo que había resistido la muerte de refugio, la pérdida de la facenda, los años de pobreza y soledad. Su dignidad había sido pisoteada, y eso dolía más que cualquier golpe. Se quedó ahí sentado hasta que la noche cayó por completo, con el silencio de la noche roto apenas por el canto de los grillos y el aullido lejano de algún coyote. Las estrellas brillaban allá arriba, indiferentes, eternas, mientras él se sentía más pequeño que nunca. ¿Hice bien?, se preguntaba una y otra vez. ¿Valió la pena salvar a esa muchacha si ahora yo no tengo nada? ¿Si me humillaron frente a todos? ¿Si ya ni siquiera puedo trabajar? Pero en el fondo, en ese lugar donde vive la verdad que nadie puede tocar, Mateo sabía la respuesta. Claro que había valido la pena, porque Lupita estaba viva, porque había hecho lo correcto, porque cuando llegara el día de pararse frente a Dios y darle cuentas de su vida, podría hacerlo con la frente en alto. Pero saber eso no hacía que doliera menos. Los días siguientes fueron aún más duros. La humillación en la feria se regó por el pueblo como pólvora. La gente empezó a mirarlo con lástima, algunos con desprecio, otros simplemente dejaron de mirarlo. Don Fermín ya no le ofrecía trabajo. Los rancheros que antes lo saludaban ahora cruzaban la calle cuando lo veían venir. Hasta doña Carmen, que siempre había sido amable con él, ahora le hablaba con ese tono de compasión que duele más que el odio. ¡Ay, don Mateo! ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué vendió a Relámpago por unos desconocidos? Ahora mírelo, sin trabajo, sin dinero, sin nada. Y Mateo no tenía respuesta. O mejor dicho, tenía la respuesta, pero nadie la quería escuchar. Una tarde, mientras caminaba por la plaza buscando cualquier trabajo, lo que fuera, barrer, cargar, limpiar, se encontró con el padre Anselmo, el sacerdote del pueblo, un hombre mayor, de barba blanca y ojos bondadosos. Don Mateo, lo veo muy delgado. ¿Está comiendo bien? Mateo forzó una sonrisa. Sí, padre. Gracias por preguntar. El padre Anselmo no era tonto. Puso una mano en el hombro de Mateo y lo miró directo a los ojos.
Escuché lo que pasó en la feria, lo que ese hombre le dijo. Mateo bajó la mirada. Son cosas que pasan, padre. No, don Mateo, no son cosas que pasan. Fue una injusticia y una crueldad, pero quiero que sepa algo. Usted hizo lo correcto. Vendió lo que más amaba para salvar una vida. Eso no es de cobardes. Eso es de gigantes. Las palabras del padre le calentaron el pecho como un trago de mezcal en noche fría. Gracias, padre. Venga mañana a la iglesia. Tengo algo de comida que le quiero dar. Y también tengo un trabajo pequeño. Necesito que me ayude a arreglar unas bancas. No es mucho, pero es algo. Mateo asintió, con los ojos brillando. Ahí estaré, padre. Se lo prometo. Esa noche, por primera vez en semanas, Mateo durmió un poco más tranquilo. Pero lo que ninguno de los dos sabía, lo que nadie en ese pueblo imaginaba, era que a más de 300 kilómetros de distancia, en la ciudad de Cananea, Ricardo y Lupita no se habían olvidado de él, y estaban a punto de hacer algo que iba a cambiar todo, para siempre. Ricardo Ibarra no era un hombre cualquiera, aunque vestía sencillo y manejaba una camioneta vieja. Era el único hijo de don Augusto Ibarra, uno de los criadores de caballos más respetados del norte de México. Un hombre que había levantado un imperio a punta de trabajo duro, olar firme y decisiones acertadas. Pero Ricardo había tomado distancia del negocio familiar hacía años. Quería vivir su propia vida, lejos de la sombra de su padre, lejos de las expectativas y la presión. Se había casado con Lupita, una maestra de primaria, y juntos habían construido una vida modesta pero feliz en Hermosillo, hasta ese día en la carretera, ese día en que creyeron que todo se acababa, ese día en que un vaqueiro viejo, con las manos curtidas y el corazón más grande que el desierto, les salvó la vida. Cuando Lupita finalmente salió del hospital, todavía débil, pero fuera de peligro, lo primero que hizo fue abrazar a Ricardo y llorar durante horas. Y lo segundo que hizo fue decir, tenemos que volver, tenemos que pagarle a don Mateo, tenemos que hacer algo por él. Ricardo asintió, porque él también llevaba esa deuda clavada en el pecho como una espina. Pero cuando intentaron regresar a San Miguel de Horcasitas 2 semanas después, se encontraron con que Lupita tuvo una recaída. Los doctores le ordenaron reposo absoluto. Nada de viajes largos, nada de esfuerzos. Y los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Cada día, Ricardo miraba el papel arrugado donde había anotado la dirección de don Mateo y sentía cómo la culpa le apretaba el pecho. Tiene que pensar que lo olvidamos, se decía, que somos unos desagradecidos, que nos aprovechamos de él. Hasta que una tarde, mientras Lupita dormía, Ricardo tomó una decisión. Llamó a su padre. La conversación fue tensa al principio. Hacía meses que no hablaban. Don Augusto era un hombre duro, de esos que creen que los hijos tienen que ganarse todo por sí mismos, sin ayuda de nadie. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó el viejo con esa voz áspera de quien ha fumado puros toda la vida. Papá, necesito contarte algo. Y Ricardo le contó todo. La carretera, la camioneta descompuesta, Lupita al borde de la muerte, el vaqueiro que apareció como un ángel en medio de la nada, el caballo vendido, los 4,000 pesos que salvaron a su esposa. Don Augusto escuchó en silencio. Cuando Ricardo terminó, hubo una pausa larga, tan larga que Ricardo pensó que su padre había colgado. Pero entonces, la voz del viejo sonó diferente, más suave, más humana. ¿Ese hombre vendió su único caballo para salvar a tu esposa? Sí, papá. ¿Y tú qué has hecho por él? Nada todavía. Lupita ha estado enferma y no he podido volver. Otra pausa. Dame la dirección de ese hombre. ¿Para qué? Dámela, Ricardo. Y confía en mí. 2 días después, un convoy de 3 camionetas Ford negras, relucientes, con los logos del rancho Ibarra en las puertas, cruzó el pueblo de San Miguel de Horcasitas, levantando una nube de polvo. La gente salió a las puertas de sus casas, asombrada. Nunca habían visto camionetas así en ese pueblo olvidado. Las camionetas se detuvieron frente a la casita de adobe de don Mateo. De la primera, bajó don Augusto Ibarra en persona. Un hombre de casi 70 años, alto, de bigote cano y sombrero tejano de ala ancha. Vestía camisa de mezclilla,
cinturón con hebilla de plata y botas de piel de avestruz. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. De la segunda camioneta bajaron 2 empleados del rancho, cargando cosas que Mateo no alcanzaba a ver desde adentro. Y de la tercera bajó Ricardo. Mateo estaba en el patio, remendando una camisa vieja, cuando escuchó los motores. Se levantó despacio, confundido, con el corazón latiéndole rápido. Don Augusto caminó hacia él con pasos firmes, con ese olor firme de los hombres que han construido imperios con sus propias manos. ¿Don Mateo Alvarado? Mateo se quitó el chapéu, nervioso. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? El viejo lo miró de arriba a abajo, estudiándolo como si estuviera evaluando un caballo. Luego, hizo algo que nadie esperaba. Extendió la mano. Mucho gusto, don Mateo. Soy Augusto Ibarra. Y vengo a saldar una deuda. Mateo estrechó la mano. Completamente perdido. ¿Una deuda? No entiendo, señor. Yo no... Ricardo se acercó con una sonrisa enorme en la cara. Don Mateo, soy yo. Ricardo. ¿Se acuerda? Mateo abrió los ojos, sorprendido. Ricardo, el muchacho de... Sí, señor. El de la camioneta descompuesta. El de Lupita. Las lágrimas empezaron a brotar en los ojos de Mateo. Muchacho, ¿cómo está tu esposa? Bien, don Mateo. Gracias a usted está bien. Está en casa, recuperándose. Y nos mandó decirle que lo ama como a un padre. Don Augusto carraspeó, llamando la atención. Don Mateo, mi hijo me contó lo que usted hizo. Cómo vendió su caballo para salvar a mi nuera. Cómo nos abrió las puertas de su casa sin conocernos. Cómo dio todo lo que tenía, sin pedir nada a cambio. Mateo negó con la cabeza avergonzado. No fue nada, señor. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, don Mateo, no cualquiera. La mayoría de la gente habría seguido de largo. Pero usted no. Y eso tiene un valor que no se paga con dinero. Don Augusto hizo una señal. Uno de los empleados abrió la puerta trasera de la segunda camioneta, y de ahí sacaron a Relámpago. Mateo sintió cómo las piernas se le aflojaban. ¿Qué? ¿Cómo? Lo compramos, don Mateo, dijo don Augusto. Le pagamos al imbécil que lo tenía el doble de lo que vale. Y ahora está de vuelta donde debe estar. Con usted. Ricardo jaló las riendas, trayendo a Relámpago hacia Mateo. El caballo relinchó, movió la cabeza y caminó directo hacia su viejo dueño, restregando el hocico contra su pecho. Mateo lo abrazó, temblando, llorando como un niño, sin poder creer lo que estaba pasando. Relámpago, viejo amigo, volviste. Pero don Augusto no había terminado. Eso no es todo, don Mateo. Hizo otra señal. De la tercera camioneta bajaron 4 caballos más, pura sangre, jóvenes, fuertes, hermosos. Estos son para usted, para que trabaje, para que nunca más tenga que vender lo que ama. Mateo no podía hablar, solo lloraba. Don Augusto sacó un sobre del bolsillo de su camisa. Y esto es para pagarle los gastos que tuvo, los 4,000 pesos que gastó en Lupita, más 10,000 extra, por su generosidad. Mateo negó con la cabeza, intentando rechazar el sobre. No, señor, yo no quiero. No es una limosna, don Mateo. Es justicia. Tómelo. Ricardo se acercó, poniendo una mano en el hombro de Mateo. Y hay una cosa más, don Mateo. Mi padre está abriendo un nuevo rancho aquí cerca, en las afueras del pueblo, y necesita a alguien de confianza para administrarlo. Alguien que conozca caballos, alguien honesto, alguien como usted. Mateo los miró a ambos, incrédulo. ¿Me están ofreciendo trabajo? No solo trabajo, don Mateo, dijo don Augusto. Le estoy ofreciendo una nueva vida, con un sueldo digno, una casa en el rancho y todo lo que necesite. ¿Acepta? Mateo cayó de rodillas, llorando sin control, con las manos temblando, con el corazón a punto de estallarle en el pecho. Sí, sí acepto. Dios mío, gracias, gracias. Y mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Orcasitas, las noticias corrieron por el pueblo como pólvora. El vaqueiro humillado había sido levantado. El hombre que lo perdió todo por hacer el bien había recibido el doble de vuelta. Y todos aquellos que se burlaron, que lo despreciaron, que lo pisotearon, ahora guardaban silencio. Los meses que siguieron
fueron como un sueño del que don Mateo no quería despertar. El nuevo rancho de don Augusto Ibarra se levantó en las afueras de San Miguel de Orcasitas como un oasis en medio del desierto. 100 hectáreas de tierra buena, con establos modernos, corrales amplios, un pozo profundo que nunca se secaba y una casa grande de adobe y madera donde Mateo ahora vivía. Ya no era la casita agrietada con techo que dejaba pasar el frío. Era un hogar de verdad, con piso firme, ventanas con vidrios completos, una cocina con estufa de gas y hasta agua caliente. Pero lo que más llenaba el corazón de Mateo no eran las comodidades. Era el trabajo. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, se ponía su chapéu, tomaba un café recién hecho y salía a revisar los caballos. Relámpago siempre lo esperaba en el establo principal, relinchando suavemente como diciéndole «Buenos días». Tenía bajo su cuidado más de 30 caballos. Algunos eran potros jóvenes que había que entrenar con paciencia. Otros eran yeguas de cría, nobles y fuertes. Y otros eran sementales de pura raza que valían más de lo que Mateo había ganado en toda su vida. Don Augusto venía cada 2 semanas a supervisar, pero siempre decía lo mismo. «Don Mateo, este rancho está en mejores manos que las mías, siga así». Y Mateo seguía, con la misma honra, el mismo olar firme, la misma dignidad que había cargado incluso cuando no tenía nada. Ricardo y Lupita lo visitaban seguido. Lupita ya estaba completamente recuperada, con las mejillas rosadas y una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto. Siempre le llevaba comida casada, tamales, mole, pan dulce recién hecho. «Don Mateo, usted es parte de nuestra familia», le decía abrazándolo fuerte. «Si no fuera por usted, yo no estaría aquí. Nunca lo vamos a olvidar». Y Mateo, que había vivido tantos años solo, ahora tenía algo que pensó que nunca volvería a tener: familia. Pero la vida en el pueblo también había cambiado. Al principio, cuando la gente se enteró de todo lo que había pasado, hubo vergüenza. Mucha vergüenza. Don Fermín, el ganadero que le compró a Relámpago, nunca más volvió a mirar a Mateo a los ojos. Siempre bajaba la cabeza cuando se cruzaban en el camino. El joven presumido que lo había humillado en la feria, ese desapareció del pueblo. Algunos decían que don Augusto le había hecho una visita personal. Nadie sabía exactamente qué le dijo, pero el muchacho vendió sus caballos y se fue a trabajar a otro estado. Y los que se burlaron, los que rieron, los que lo miraron con desprecio, ahora lo saludaban con respeto. Algunos hasta le pedían disculpas. Pero Mateo nunca guardó rencor, porque él sabía algo que muchos olvidan: la vida da vueltas, y el que humilla hoy, mañana puede estar pidiendo ayuda. Una tarde, mientras trabajaba en uno de los corrales, vio llegar una camioneta destartalada por el camino de tierra. Se detuvo frente al rancho, y de ahí bajó un hombre joven, flaco, con la ropa sucia y la cara llena de desesperación. Mateo lo reconoció de inmediato. Era uno de los que se había burlado de él en la feria. El muchacho caminó hacia él con la cabeza gacha, las manos temblando. «Don Mateo, yo sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero necesito trabajo, lo que sea. Mi mamá está enferma y no tengo dinero para los medicamentos. Si me da aunque sea un día de trabajo, se lo juro que...». Mateo lo interrumpió, levantando una mano. El muchacho cerró los ojos, esperando el rechazo, la humillación de vuelta, el portazo en la cara. Pero lo que escuchó fue: «¿Sabes trabajar con caballos?». El joven abrió los ojos, incrédulo. «Sí, señor. Mi abuelo me enseñó». Mateo asintió. «Hay que limpiar los establos, dar de comer, revisar las herraduras. Es trabajo duro, pero paga bien. Si quieres, empieza mañana». El muchacho se le quebró la voz. «¿De verdad? ¿Me va a dar trabajo? Después de lo que le dije». Mateo lo miró con esos ojos cansados pero llenos de bondad. «Muchacho, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Yo no soy quien para negarle una oportunidad a alguien que la necesita, porque alguien me la dio a mí cuando más lo necesitaba». El joven cayó de rodillas llorando. «Gracias, don Mateo. Gracias. Levántate, muchacho. Aquí no se arrodilla nadie, aquí se trabaja con dignidad». Y así, poco a poco, don Mateo se convirtió en algo más que un administrador de rancho.
se convirtió en un símbolo, un recordatorio viviente de que hacer el bien nunca es en vano, de que la honra vale más que el oro, de que la vida tiene una forma misteriosa de devolver lo que das. Los viajeros que pasaban por la carretera y tenían problemas sabían que podían tocar a la puerta del rancho Ibarra. Mateo siempre tenía agua fresca, un plato de comida y un consejo sabio para ofrecer. Y cada vez que alguien le agradecía, él respondía lo mismo. No me den las gracias a mí, denle gracias a Dios. Yo solo hago lo que cualquier cristiano debería hacer. Una noche, mientras estaba sentado en el porche de su nueva casa, viendo cómo las estrellas brillaban sobre el silencio de la noche, Relámpago se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Mateo le acarició el cuello, sonriendo. ¿Ves, viejo amigo? Al final todo valió la pena. Perdimos todo, pero lo recuperamos multiplicado y ganamos algo más importante, la paz de saber que hicimos lo correcto. Relámpago resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Y don Mateo, ese vaqueiro viejo que alguna vez fue humillado por ser pobre, ahora vivía rodeado de riqueza, pero no la riqueza del dinero, sino la riqueza del corazón, la única que realmente importa. Don Mateo Alvarado aprendió algo que muchos nunca van a entender, que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a dar. Vendió su único caballo, perdió su sustento, fue humillado, pisoteado, burlado por aquellos que no tienen ni la mitad de su coraje. Pero al final, la vida le devolvió el doble, no porque haya hecho el bien esperando una recompensa, sino porque así funciona el universo. Lo que siembras, cosechas. Y el que siembra con el corazón limpio, aunque llore mientras lo hace, siempre va a cosechar bendiciones. Ahora te pregunto algo. ¿Cuántas veces has dejado pasar la oportunidad de ayudar porque tenías miedo de perder lo poco que tienes? ¿Cuántas veces has cerrado la puerta porque pensaste que tú también necesitas? ¿Cuántas veces has elegido quedarte callado, cuando podías haber sido la mano que alguien necesitaba? La vida de don Mateo nos enseña que el sacrificio nunca es en vano, que hacer lo correcto, aunque duela, siempre vale la pena, y que Dios nunca abandona a los que tienen el coraje de soltar lo que aman, para salvar lo que es sagrado. Si esta historia te sacudió, quédate por aquí. El camino de la verdad es pesado, y el siguiente paso puede sorprenderte. Así que deja tu like y suscríbete, porque lo que viene todavía puede sacudirte más.